ver anime te hace culto. Ver anime no te hace culto. Tienes que ser culto para ver el anime desde otras perspectivas. Por lo contrario, este tipo de producciones dan información parcializada y en muchos casos desinformación. Y si eres de mente débil, vas a caer en un mar de presunciones, prejuicios, pretensiones exageradas y distorsionadas. Hay que tener en cuenta que el principal objetivo de estas series es entretener, en muchos casos aprovechándose de la inexperiencia de relaciones interpersonales y sexuales de la mayoría de los espectadores, y así atraer audiencia. Por eso actualmente el anime es una moda pasajera que te provee de ilusiones, de fantasías e inserciones dentro de personajes en entornos irreales, automasturbatorios que no reflejan la realidad de la cultura japonesa. De hecho, Japón es uno de los países con mayores y más bizarras problemáticas sociales que irónicamente se asocian de forma peyorativa e infame hacia la fijación y las obsesiones otaku. ¿Los animes antiguos son mejores que los modernos? No necesariamente. De hecho, es una apreciación globalmente aceptada donde se afirma que todo lo pasado era mejor. Y básicamente es el instinto de la melancolía recordar los buenos momentos de aquellas épocas, en especial la famosa infancia. Esas afirmaciones se han vuelto muy populares actualmente por varios factores, pero se puede resumir en una inmensa pretensión sostenida por la nostalgia, también como una nueva moda contemporánea que se hace llamar los pseudoelitistas neorretros, que generalmente son chicos entre 12 y 16 que se creen retros porque un día vieron una serie antigua y para parecer interesantes empiezan a propagar las opiniones ajenas para glorificar series que posiblemente no entendieron ni disfrutaron. ¿La leyenda de los héroes galácticos es el mejor anime de la historia? No, y está muy lejos de serlo. Esta leyenda urbana, tras la leyenda, nació precisamente por melancólicos de los 90 en Estados Unidos. Esta serie era totalmente desconocida en ese país y al ser considerada como un anime de culto en Japón, donde su base principal era la novela ligera, automáticamente los angloparlantes la adoptaron de esa misma forma, hecho que coincidió con la naciente internet y los foros de época, volviéndola una leyenda urbana en línea. Irónicamente hoy en día, todavía fuentes mediocres apoyadas por los neorretros siguen propagándola, así como otras leyendas urbanas nacidas en los 80 gracias a la distribución de animes principalmente en formato OVA, para Betamax y VHS. Generalmente eran enfocados para un público mayor convirtiéndose en clásicos de culto, tales como Crying Freeman, las sagas de Urotsuki Doji, Wicked City, Akite, Meso Forte, entre muchas y muchas obras de estas. ¿Las mejores sagas Gundam son las primeras? Esto es falso. Como anteriormente lo expliqué, hace parte de la desinformación a través de los medios como páginas y foros y los famosos neo-retro boys, que incluso canales de YouTube se dedican a vender este pseudoelitismo basados de historias que leyeron de un conocido, de un conocido, de un conocido, de otro conocido que leyeron en algún foro o publicación en inglés de internet. La serie Gundam del 79 fue innovadora, no se puede negar, pero lamentablemente la audiencia del momento, y me refiero a la de Japón, no estaba preparada para un cambio de concepto del super robot tan tajante. Yoshiyuki Tomino disfrazó el enorme éxito de Space Battleship Yamato y le quiso incluir más drama y rivalidad con robots militares, un hecho que para la época de la cultura tan cerrada como lo es la japonesa era algo incomprensible. Es como decir que Marvel Comics ahora no se va a dedicar a producir más superhéroes. La serie fue un fracaso, pero los fantásticos diseños mecha de Kunio Okawara sirvieron para que Bandai comercializara las figuras en una exitosa línea de juguetería y especializadas para coleccionistas. Todo esto coincidió con la naciente cultura otaku, volviendo el concepto Gundam como una franquicia para tantos adeptos, que iban desde el público infantil, otakus, coleccionistas, volviéndose parte de la cultura de ese país. Esto dio paso al relanzamiento de la historia en 3 películas, donde aumentaron la calidad y le corrigieron algunos fallos, volviendo la saga inimaginablemente popular y arraigada a las raíces de la cultura japonesa. En cierta forma muy similar a lo que pasó con Robotech en Estados Unidos, pero irónicamente estas ideas son impulsadas por los neorretros que afirman que las series populares no son buenas por ser populares. Pero la ironía es aún más grande, que están idolatrando a series que precisamente fueron populares por vender juguetes en Japón, en una cultura que desconocen. Y no hay muestra más grande de la pretensión y el pseudoelitismo moderno, al mismo tiempo la falta de cultura y criterio al propagar estas leyendas urbanas en línea, que funcionan muy bien en un país como Japón, pero aquí en Occidente es asquerosamente ridículo.
Pero la cúspide de Gundam llegaría a mediados de los 90 con sagas como X Gundam, The HMS Team y la mundialmente famosa Gundam Wing. Realmente la saga estuvo repleta de muchos fracasos y proyectos abandonados a lo largo de la historia. De hecho, en mi opinión personal es muy superior la saga Macross. ¿Los animes de culto son los mejores para la gente culta? No. De hecho, están muy lejos de serlo. Los animes de culto se popularizaron en los 80 especialmente a los formatos Betamax y VHS, como lo había explicado antes, porque estaban recargados de mucho sexo y violencia explícita, además temas que en cierta forma eran tabú. Pero si dejamos de un lado estos temas, generalmente eran historias muy pobres, que utilizaban imágenes y efectos vistosos para atraer público. En cierta forma se podían catalogar como cine B. Para ser más precisos, hablando de la historia del cine, se podían comparar con películas como Fenómenos, o Freaked, Holocausto Caníbal, Austin Powers, Scott Pilgrim, etc. Pero al aclarar que incluso dentro de estas producciones de culto hay algunas fuera de series, como por ejemplo El Club de la Pelea, y en el anime pues lo más destacado lógicamente sería Akira. ¿Los animes que copian a otros son indignos? Básicamente la industria del anime es una constante reutilización de ideas existentes, valiéndose de una gran cantidad de recursos para hacerlo legalmente aceptable. Un tema que ya había explicado en otro video, pero básicamente la industria del anime, como muchas de la industria japonesa, son tomadas de Occidente, adaptadas a la cultura y perfeccionadas a través del tiempo. En un principio, Osamu Tezuka se inspiró en los enormes valores de Disney y en el diseño visual, dándole una personalidad más infantil a la animación japonesa. Luego llegarían inspiraciones de novelas de ciencia ficción y de industrias posicionadas como DC y Marvel Comics, que explotarían en los 70 y darían cambio a la animación, donde sus máximos impulsadores fueron Go Nagai y Leiji Matsumoto, y enormes directores de esa misma década como Hayao Miyazaki y Isao Takahata, y en la cúspide Osamu Dezaki. De ahí en adelante todo se puede considerar copia, plagio, inspiración o referencia, pero eso no quiere decir que sean indignos. Por el contrario, muchos de estos animes asocian conceptos nuevos ya existentes, creando resultados fuera de serie en favor de un continuo cambio. Así que no debería importar si algún anime es muy parecido a otro. Lo que realmente debería importar son aquellos animes que rompen el molde y se convierten en enormes clásicos fuera de serie. ¿Es mejor el manga o las novelas ligeras que el anime? Indudablemente la animación tiene más elementos que ayudan a aportar una envolvente experiencia al usuario, pero lamentablemente muchas de estas producciones no llegan a finalizarse. De hecho, la pregunta es estúpida: creer que un dibujito con diálogos es mejor que una producción audiovisual. Es ridículo solo hacer dicho planteo. Es más, generalmente las producciones animes no llegan a terminar porque solo tratan de adaptar las partes más exitosas posibles y el resto lo desechan, y a veces queda la impresión de que la historia es mejor en la novela o en el manga, pero básicamente es la visión del fan, y en cierta forma es muy similar al efecto que sucede cuando se adapta un libro al cine. Siempre los fanáticos de la lectura van a decir que nunca va a ser superior al libro, y básicamente es porque cuando lees un libro, en tu imaginación adaptas esa historia, y la versión cinematográfica es una adaptación de la imaginación de otro grupo de personas, en especial del director. El efecto y la trampa mental es que siempre mi versión mental va a ser la versión original y mejor que la de los demás. Por tal razón, todas las adaptaciones cinematográficas parecen ser inferiores a la supuesta originalidad del libro. ¿Es mejor el anime subtitulado y en su idioma original? Es otra apreciación subjetiva llena de mucha pretensión, y básicamente es una afirmación sin fundamento, basada en opiniones ajenas, como la mayoría de mitos que hemos visto. Es ridículo pensar que un seiyuu es la voz original de un dibujito. Primero se hace la animación y luego se escoge un casting de actores de voz que pueden ser cualquiera, y teniendo en cuenta el hecho de que pueden ser cualquiera, entonces ¿cómo es posible que sea la voz original de un dibujito? Es muy diferente hablar de la voz original de un actor de cine o algún cantante a la de un dibujo. Esa afirmación nació en el cine, pero erróneamente los pseudoelitistas también la quieren aplicar al anime. Y lo más irónico es que en Latinoamérica hay excelentes actores de voz, pero nadie los reconoce. ¿Por qué? Pues porque por alguna razón creen que en Japón son mejores. Y de hecho hay una enorme diferencia entre las habilidades interpretativas de Oriente y de Occidente. Es más, los japoneses siempre tienden a ser muy sobreactuados. Ese fenómeno se empezó a presentar al descubrir las malas traducciones, pero confundir los errores de traducción con las buenas adaptaciones de voz es ridículo. Además, ¿cuál es la diferencia entre leer un texto y escucharlo? Si ambos están bien traducidos o incluso son el mismo diálogo, ¿cuál es la diferencia? Básicamente es otro caso de la horrible pretensión y el pseudoelitismo que corroe las nuevas generaciones y seguidores de la moda del anime.